Hablar ahora de este tema que les anticipé, está en línea el historiador Roberto Colimodio Galloso. Roberto, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Un gusto el contacto contigo. Bueno, igualmente, en principio la verdad que no solo gracias por la pronta respuesta, sino por bueno acceder hoy lunes a esta conversación, en donde lo que te quiero preguntar es cómo es en principio. Sé que hay un tema de reserva con respecto a un coleccionista privado, pero la búsqueda rescate y certificación de esta documentación original de los años del virreinato que tiende ahora con esta certificación del registro de Indias a abundar en los derechos de Argentina sobre Malvinas, ¿no? Sí, así es, José Luis. Bueno, todo esto comenzó más o menos casi un año atrás, cuando un coleccionista privado que pidió reserva de su nombre adquiere 3 documentos en subasta o mercado negro, podríamos decir también, Uh-huh. que son relativos a Malvinas, que eran completamente desconocidos, pues habían sido en su momento, suponemos, sustraídos de algún archivo español. Uh-huh. Esos 3 documentos que se intercambiaban entre el gobernador de las islas, Ruiz de Puente, y el de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, hablaban sobre la construcción de una capilla en Malvinas, en lo que era en su momento Puerto Soledad o Puerto Luis, que era el primer establecimiento que habían hecho los franceses ilegalmente y que luego traspasan a la corona española. Ajá. Esos 3 documentos le fueron entregados al senador Cobos de la Comisión de Asuntos Internacionales y de ahí pasaron a Cancillería en ese entonces, a Susana Malcorra, si mal no recuerdo. Uh-huh. Bueno, y tenía mi parte cuando leo la noticia en los portales de Infobae, un fin de semana. Bueno, pues me picó el bichito de la curiosidad, a ver si podía aportar algo, ver más de qué se trataba, y buscando en las redes, mejor dicho, en el archivo en línea del Archivo General de Indias, bueno, encuentro el plano de esta capilla que se menciona y otra carta que dice de que ya había sido terminada y que ya estaba en funciones, y bueno, que era un documento completamente inédito también para nuestro reclamo, y que habla de que esas 3 cartas que se habían intercambiado en su momento solicitando materiales no habían quedado en una expresión de deseo, sino que habían sido una realidad. Y de ahí podemos suponer la importancia Claro. de estos documentos, porque ya habla de una población establecida y de un derecho de posesión establecido, ¿no? Claro. Digamos, entonces, para ubicarnos, Malvinas dependía de el virreinato del Río de la Plata, esto es de esa época y en ese contexto de jurisdicción. Bueno, no, el virreinato todavía no, correspondía en realidad a Lima, pero el Ajá, virreinato del Río de la Plata es 1778, si mal no recuerdo. sí, ajá. Y Estamos hablando de 1767. ajá, En este caso eran gobernadores, todavía era distinta la administración, pero sí pertenecían a la corona española, claro, como claro, toda claro. colonia Bueno, colonia americana. claro. El tema de Malvinas, que era que estaba deshabitada, Mm, o sea, no con población estable, Malvinas siempre tuvo población de paso, o sea, ujú, pesqueros, campamentos. Recién en 1764 un marino francés, Bougainville, establece lo que se llama un puerto o ciudad. Esto es reclamado por España. Francia reconoce la soberanía española sobre las islas y devuelve esa población a cambio, obviamente, del dinero que había gastado este ingeniero francés. Y se hace cargo España de esa población. ajá, Eso ya está dando, y todo porque esto es importante, porque uno de los argumentos ingleses es de que es España y después la Confederación Argentina o las Provincias Unidas no hicieron uso ni establecieron sus derechos de población en esas islas. Y bueno, esto demuestra de que sí. claro, claro.
Ahora, población estable. ¿Cómo se llega a esta certificación del Archivo de Indias? Porque la verdad que el solo hecho de que el Archivo de Indias exista aún, ¿no? Y que esté toda esa documentación, el Reino de España era extremadamente burocrático, era muy datado en cuanto a cómo funcionaba, ¿no? Sí, bueno, sí, la burocracia española es algo característico, gracias a Dios, ¿no? Para los historiadores, porque podemos tener bastante documentación al respecto. Pero en el caso del Archivo General de India, bueno, es un intercambio de cartas entre Malvinas y Buenos Aires, cuya copia es remitida a España. Claro. Y en este caso, estos documentos fueron digitalizados, lo que permitió que pudiesen encontrarse. Quiero destacar también de que hay muchísimos documentos más que corresponden al mismo periodo que no han sido digitalizados y que están todavía en los legajos y cajas de este archivo que está en la localidad de Sevilla, ¿no? Claro. Sí, podría haber muchísimas novedades al respecto también. Claro. Bueno, no es más que un granito de arena, obviamente, sí, documento, pero bueno, nos ponen también un poquito más en contexto. Sí, de cualquier manera, digo, no solo es importante abundar en esto, ¿no? Está claro que hoy quizás miramos el mundo como una unidad firmemente establecida. Yo pensaba, cuando vi la información, digo, la próxima década puede ser fascinante en más de un sentido. Europa tiembla bajo sus propias bajo sus propias raíces, ¿no? Ya el otro día se hablaba que la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea podría afectar el respaldo del resto de las naciones a la posición británica. Digamos, la mayor parte de esos países están entrando en caminos y predicamentos, la verdad que manifiestamente complejos. Quizás hoy no lo vemos, pero digamos, sumando, en algún momento las condiciones objetivas de carácter internacional pueden ser bien distintas, ¿no? Esto, totalmente. Es muy dinámica la política internacional y sobre todo la confección de la historia de los países, ¿no? Y hoy puede ser una superpotencia, mañana no. Cambiar completamente el rol dentro de la política mundial y la hegemonía, como bien vos decías, con la salida de la Unión. Y bien, si bien los contextos pueden ser cambiantes, si en algún momento, hasta por una cuestión económica, pueden llegar las islas a hacer volver a nuestro patrimonio. Además que no debemos dejar ni tener medias tintas ni medias posturas respecto a las islas. Creo que debemos respeto a los muertos de la guerra del 82 y que no debemos cejar en el intento, ¿no? No, sin ninguna duda, digamos, a ver, yo siempre he creído que a esos muertos le vamos a deber la democracia siempre. Sin la derrota de Malvinas, va a saber cuál hubiera sido el derrotero de la República Argentina en realidad, ¿no? Yo siempre digo que la derrota de Malvinas es el partero de la democracia argentina, y ahí se prestó desde el error en la praxis militar, un servicio increíble a la historia de nuestro país, ¿no? Pero bueno, lo interesante es esto, ¿no? Que haya tantos argentinos que no cejen, que no cedan, que estén mirando más allá de la coyuntura en este punto, ¿no? Me parece fantástico. Sí, así es, José. Realmente uno trata de mirar más allá, pero también te digo, se encuentra con que algunas opiniones respecto de para qué si ya hemos perdido una guerra, y realmente creo que tenemos que tener un buen nacionalismo al respecto y honrar nuestros derechos todos los días. No, sin duda. Y esto, bueno, esto es un mínimo grano, pero hace parte de eso. Te agradezco enormemente la ilustración, Roberto, que tengas una buena jornada. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, José Luis, a ustedes. Saludos a los amigos de Mar del Plata y a disposición cuando gusten. Bien, acá, bueno, estábamos conversando.